Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Hoy vamos a empezar con la clase 1, que es las personas y las organizaciones. En esta unidad 1, el tema que nos toca encarar es las personas. Lo que nos corresponde es distinguir lo que es persona física de persona jurídica. ¿Por qué es importante este tema? Porque cuando tenemos que habilitar un negocio, ya sea grande o sea chico, tengo que ver el tema de persona física y jurídica. Eso va a estar escrito en la ley, en este caso los códigos civil y comercial. Esta ley es la que me va a definir qué es una persona física y qué es una persona jurídica. Vamos a arrancar diciendo que actualmente está vigente el Código Civil y Comercial de la Nación, pero antes de agosto de 2015, habían dos códigos, uno era el Código Civil y el otro era el Código Comercial. El Código Civil regulaba las relaciones entre las personas, todo lo que es bienes, propiedades, contratos, y el Código Comercial regulaba todas las relaciones del comercio, todo lo que tenía que ver con los actos de comercio y con la definición de comerciante. Ahora lo que está vigente es este que está acá, es el Código Civil y Comercial. Están los dos códigos ahí adentro y básicamente lo que le da otra perspectiva a lo que es en materia civil. Habla del matrimonio, habla del divorcio, de la adopción, del inicio de la vida, y en materia comercial habla de las sociedades comerciales. Algo novedoso fue la inclusión de las SAS, Sociedad Anónima Simplificadas, donde decía que una sola persona puede hacer una sociedad. Pero esto fue para favorecer a las pymes y microemprendimientos, pero no tuvo una viabilidad muy favorable, así que como que quedó en stand-by. Bueno, vamos a la definición de personas según el artículo 30 del Código Civil, el anterior. Decía que las personas son todos los entes susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones. Bueno, después dice que las personas de existencia ideal son las personas llamadas jurídicas y las personas de existencia visible serán las llamadas personas físicas. El nuevo Código Civil, que las personas jurídicas son morales y las que personas físicas son eh, personas humanas. Bueno, vamos a hacer una diferenciación acá entre personas físicas y personas jurídicas. La persona física es cualquier persona mayor de 18 años que realiza una actividad económica, mientras que las personas jurídicas son entes cuya existencia y función se rigen por el derecho público o privado. Después vemos que las personas físicas son empresas unipersonales de un único dueño o un titular. Y vemos que las personas jurídicas son empresas que pueden ser constituidas por socios o varios dueños. Y acá hay que hacer una salvedad entre lo que es personas jurídicas públicas y personas jurídicas privadas. Los entes de existencia pública son el Estado, los municipios, la Iglesia Católica, etc. Y los entes de existencia privada son asociaciones civiles, sociedades, la Iglesia, las cooperativas, etc. Con respecto a su capital en las personas físicas, su capital es limitado y su responsabilidad es ilimitada ante las deudas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo inicio un negocio como monotributista, por ejemplo, el capital que tengo es limitado porque yo soy el único dueño y todo va a estar a mi nombre. Por eso la responsabilidad ante las deudas es ilimitada. En cambio, las personas jurídicas, su capital es amplio y su responsabilidad es limitada ante las deudas de acuerdo al aporte que haya hecho cada socio. Algo importante acá en las personas jurídicas es que los entes de asistencia pública, fíjense que está la Iglesia Católica y en entes de asistencia privada está la Iglesia, también se repite dos veces. Bueno, esto es porque en la Constitución Nacional está la libertad de culto. Bueno, las personas físicas es el ser humano capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones, es cualquier ciudadano responsable de las actividades que realiza. Las personas jurídicas son entes que el ordenamiento jurídico le da la capacidad de adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto a los fines de su creación. La pregunta es, al iniciar un negocio, ¿puedo constituir legalmente mi empresa como persona física y persona jurídica? La respuesta es que no. O soy empresa física o soy persona jurídica. Eso es importante, ¿eh? Bueno, vamos a dar unos ejemplos de persona física y jurídica. Persona física puede ser un comercio, una ferretería, un negocio de venta de computadoras. Y también pueden ser en la que de servicios un profesional, médico, un contador, un arquitecto, un enfermero. Estas son empresas unipersonales que trabajan por cuenta propia. Después tenemos las personas jurídicas, que puede ser una fábrica que desarrolla productos, que tiene materia prima, tiene productos en proceso y productos terminados.
y la empresa es que compra los productos terminados y los comercializa. También podemos hablar de iglesias, de clubes. Todo eso son personas jurídicas, son sociedades o asociaciones. Bueno, acá vamos a hacer un resumen diciendo más que todo las ventajas y desventajas de cada uno. De persona física o persona natural, decimos que la constitución de la empresa es sencilla y rápida, no presenta mayores trámites, la documentación requerida es mínima. No se le exige llevar y presentar tantos documentos contables. Las desventajas, como dijimos, el capital es limitado y solo le queda aportar solo a lo que pueda aportar el dueño. La falta de continuidad en caso de incapacidad del dueño tendrá que cerrar o cambiar de rubro. Y en persona jurídica, las ventajas que tiene responsabilidad limitada, es decir, el dueño o los dueños de la empresa asumen solo de forma limitada la responsabilidad por las deudas u obligaciones que pueda contraer la empresa, las cuales solo se garantizan con los bienes capital o patrimonio que pueda tener la empresa. Y las desventajas es que mayor dificultad al momento de constituirla. Presenta una mayor cantidad de trámites y requisitos. Requiere mayor inversión para su constitución. Bueno, este ejercicio se los dejo para que cuando terminemos la clase lo resolvamos entre todos. Son 14 puntos. Responder si es persona física y si es persona jurídica, si es pública o privada. Ahí está, todos los 14 puntos. Y recuerden que si es persona jurídica, tienen que poner persona jurídica pública o persona jurídica privada. Bueno, vamos a dar una pequeña introducción a lo que es la administración. El origen de la palabra, etimológicamente hablando, administración se divide en dos partes, ad y minister. Ad es dirección, tendencia hacia. Es decir, es la forma de guiar o marcar un rumbo. Y minister es subordinación u obediencia. Podemos decir entonces que para que exista la administración deben existir dos sujetos o dos partes, el que administra y el administrado. La pregunta que surge inmediatamente es si la administración es una ciencia, una técnica o un arte. Si decimos que es una ciencia, y sí, es una ciencia, es un cuerpo de principios que provienen de la observación de la realidad, sobre la cual va a proponer hipótesis y analizarlas. Son analizados en causa y efecto y logran enunciar leyes, por eso es una ciencia. Pero también podemos decir que es una técnica, porque es una caja de herramientas donde tengo normas, tengo reglas, tengo recursos que se usan para validar enunciados teóricos y llevarlos a la práctica. Y por último también puedo decir que es el arte, porque administrar es el arte y para eso se necesita cualidades naturales, creativas, innovadoras, emprendedoras y habilidades. ¿Y eso de dónde surge? Surgen de la experiencia. Acá quiero dejar un ejemplo que siempre lo traemos a ejemplo en las clases. El primer invento, el más antiguo, es la rueda. Y vamos a poner acá una valija. ¿Qué tiene que ver cada cosa? La rueda se creó en el año 200, vamos a suponer, y la valija apareció en el 1800, vamos a suponer un ejemplo, proponer un número. Entre cada una hay 1000 años. Bueno, en esos 1000 años a nadie se le ocurrió que a las valijas se le podían poner ruedas. Eso cambió y revolucionó y vino ejemplo del arte, de la creatividad y del emprendimiento. Por eso es que la administración también es un arte. Podemos finalizar diciendo que la administración es una ciencia, es una técnica y es un arte. Bueno, entonces, ¿para qué existe la administración? ¿Cuál es el objeto de estudio? El objeto de estudio de la administración es estudiar las organizaciones, y en eso es lo que se va a basar todo este módulo. Vamos a ver diferentes tipos de organizaciones. Pero vamos a definir qué es la organización. Acá tenemos un ejemplo de un mamut y de un hombre de la prehistoria. Esto lo podemos llevar a cualquier ejemplo de la vida actualmente, ¿no? En la época que estamos viviendo ahora con el COVID-19. Pero ponerle cualquier ejemplo, esto es un ejemplo atemporal, porque siempre el ser humano está enfrentado ante tal adversidad. Acá en el ejemplo tenemos un mamut, entonces el hombre cuando lo vio, lo primero que pensó es que solo no lo podía enfrentar, entonces buscó un grupo de personas. Cuando los consiguió se reunieron, pero era necesario un siguiente paso, ese siguiente paso es la división del trabajo.
Se dieron de trabajo, necesitaban algo más, usar recursos. Entonces buscaron elementos. Uno buscó una soga, otro buscó una lanza y otro buscó otras herramientas. Por último, de esos 3 puntos necesitaban hacer una coordinación del trabajo. Que uno se encargue de distraer, de llamar la atención del animal, que otro se esconda para extender la cuerda y que caiga, y que por último uno inserte la lanza para poder matar. Hay otro punto más importante que tiene que ver con el contexto, con el entorno. ¿Qué pasaba si eran 2 mamuts? ¿Qué pasaba que si eran 3? ¿Qué pasaba si ese día hacía mucho calor? ¿Qué pasaba si llovía? ¿Qué pasaba si había barro? ¿Qué pasaba si en el lugar donde estaba no había tantas herramientas? Entonces todo eso también es una parte a tener en cuenta en una organización. Y por último, cuando lograron el cometido, lograron el objetivo en común, que fue el fin por el cual se juntaron. Bueno, podemos decir que esos 6 puntos que nombré, los 3 primeros y los 3 segundos, son los llamados elementos de una organización. Para terminar, como conclusión final, decimos que la administración es la forma de combinar los recursos humanos, materiales, financieros, tecnológicos, etc., de manera eficiente y eficaz para lograr los objetivos que la organización se propone. Así que bueno, en un rato resolvemos lo que es persona física y jurídica en vivo por el Zoom y les dejo una tarea para la clase que viene. Saludos.